La violencia de género y la importancia de la igualdad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Igualdad. Hoy hablaremos de un tema muy importante y urgente, la violencia de género y la necesidad de construir una sociedad más equitativa. Así es, la violencia de género sigue siendo un problema que afecta a millones de personas en su vida diaria, en sus hogares, escuelas, trabajos y espacios públicos. Aunque hemos avanzado en leyes y derechos, todavía existen muchas desigualdades y situaciones de violencia que continúan afectando principalmente a mujeres y a la comunidad LGBTQ+. Por eso, en este episodio hablaremos sobre qué es la violencia de género, cómo afecta en distintos ámbitos y qué podemos hacer para combatirla. Queremos que este sea un espacio de reflexión y aprendizaje. Igualmente queremos invitarles a pensar sobre este tema de una manera más profunda. Muchas veces normalizamos ciertas situaciones sin darnos cuenta del impacto que tienen. Así que empecemos por lo más básico, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género se refiere a cualquier tipo de agresión, discriminación o abuso que se ejerce contra una persona debido a su género. Aunque afecta principalmente a mujeres, también impacta a la comunidad LGBTQ+, y a cualquier persona que desafíe los roles de género tradicionales. Exactamente. También es importante aclarar que no solo estamos hablando de violencia física, aunque sea la más visible. Existen otras formas de violencia que son igual de dañinas, como la psicológica, económica y digital. Por ejemplo, la violencia psicológica puede incluir humillaciones, chantajes o manipulación emocional en una relación. La violencia económica ocurre cuando una persona es controlada financieramente, lo que hace dependiente de su agresor. Y la violencia digital es un problema que cada vez es más común. Se da a través del acoso en redes sociales, la difusión de imágenes sin el consentimiento o los discursos de odios en Internet. También hay formas de violencia que están tan normalizadas que muchas veces no se identifican como tal. Un ejemplo es la brecha salarial entre hombres y mujeres o el acoso callejero, que sigue siendo visto como algo común en muchas sociedades, que si alguien te está aventando un piropo o que si es simplemente un comentario bonito. Y en México, este problema es especialmente grave. Según datos del INEGI en 2021, el 70% de las mujeres del país ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, pero muchas de ellas no denuncian por miedo o falta de apoyo. Es por eso que hablar de ese tema es tan importante. La violencia de género no es un problema individual, sino social, y afecta la vida de millones de personas. Habremos otra pregunta aquí y es ¿cómo afecta a la escuela y en el trabajo? Ahora, hablando de cómo la violencia de género se manifiesta en espacios donde pasamos gran parte de nuestra vida, que es en la escuela y el trabajo. En la escuela muchas niñas y jóvenes se enfrentan desigualdad en oportunidades educativas, que si los hombres son más inteligentes que las mujeres o viceversa. Pero, por ejemplo, en algunas comunidades se sigue priorizando la educación de los niños sobre las niñas, que es a donde regresamos a lo mismo. Además, muchas sufren de acoso escolar o incluso abuso por parte de compañeros o docentes debido a que no se nos informa adecuadamente de este tema, que es súper importante. Sí, y esto no solo pasa en la infancia. En la universidad las mujeres también enfrentan mucha discriminación. Hay carreras donde se espera que solo haya hombres, como en ingenierías, y muchas estudiantes son cuestionadas o incluso minimizadas por estar ahí. Si hablamos en el ámbito laboral, el panorama no es mejor. La brecha salarial sigue siendo una realidad en muchos países. En México, según el Instituto Mexicano para la Competitividad,
las mujeres ganan en promedio un 14% menos que los hombres por el mismo trabajo. Además, muchas mujeres enfrentan acoso laboral, comentarios inapropiados de los propios compañeros, exigencias que no se le hacen a los hombres y la falta de oportunidades de ascenso son solo algunas de las barreras que enfrentan diariamente. Y a pesar que existen miles de leyes que buscan evitar esto, en muchos casos no se aplican o las víctimas tienen miedo de denunciar por posibles represalias, ya sea que si las van a golpear, que si las van a matar, que si las van a amenazar o cualquier acto que tenga que ver con la violencia de género o abuso. Aquí es donde la educación juega un papel clave. Si desde pequeños aprendemos sobre igualdad, sobre los valores y todas esas cosas, podemos construir espacios más seguros y equitativos para todas las personas sin necesidad de que las mujeres estén preocupadas por hablar. O bueno, no solo mujeres, sino también todas las víctimas en general puedan hablar sobre lo que les está pasando y puedan buscar ayuda. Aquí vamos con la siguiente pregunta a debatir. ¿Cómo podemos combatir la violencia de género? Ya que entendimos que la violencia de género, qué es la violencia de género, perdón, y cómo afecta en diferentes ámbitos, ahora hablaremos sobre qué podemos hacer para combatirla. Lo primero es informarnos acerca del tema. Muchas veces reproducimos conductas machistas sin darnos cuenta y simplemente porque crecimos en una sociedad que lo normaliza. Cuestionar nuestros propios pensamientos y actitudes en primer paso. Es el primer paso, perdón. Exacto, Josmar, porque hay veces donde recibimos comentarios, tanto mujeres como hombres, que si tenemos que limpiar, que si tenemos que barrer las mujeres o que si el hombre tiene solamente que estar trabajando. Entonces ese es un aspecto súper importante, pero también es muy fundamental que las leyes se cumplan, porque hay veces donde las mujeres u hombres meten denuncias y el gobierno simplemente no las responde y no dice nada. Entonces es muy importante que estas se cumplan y que las víctimas tengan el apoyo, porque casi siempre se ve el tema de quién es el agresor, no tanto de la víctima. Y hay veces donde decimos, es que la víctima lo provocó, si es que fue una mujer, si es que fue un niño, un adulto mayor. Entonces, no basta con que existan derechos en el papel si en la práctica siguen sin respetarse, perdón. Ya sea si el gobierno no contesta, si la sociedad no apoya o lo que sea, esto sí tiene que respetarse, pero lamentablemente no se respeta. Así es, un gran ejemplo de eso son las situaciones de violencia doméstica. Cuando, por ejemplo, pasan entre familia, que tú ves que un tío está violentando a tu tía, pero no dices nada porque es tu tío y no lo vayan a meter al bote por ser tu tío. O sea, no debemos quedarnos callados. Denunciar y apoyar a la persona afectada puede marcar mucha diferencia, aunque lastime a ciertas personas. Y no debemos olvidar la importancia de crear espacios seguros. Desde la escuela hasta el trabajo, todos podemos contribuir a generar ambientes donde se respete la igualdad y la dignidad de cada persona. Algo que también ayuda mucho es fomentar el liderazgo femenino. No solo contribuye a la equidad de género, sino que también mejora la toma de decisiones en distintos ámbitos. También en redes sociales podemos hacer la diferencia. Podemos combatir información confiable y denunciar discursos de odio o violencia. Es una forma de aportar. Si yo veo que alguien, te voy a poner como ejemplo, Andy, perdóname. Si yo veo que alguna persona está fomentando el odio en las redes sociales de Andy, yo puedo intervenir y meter una denuncia o decirle, oye Andy, ¿sabes qué? A mí me parece que esto no está correcto. Esto no debería ir con los principios de ninguna persona. Entonces, ahí es cuando yo estoy actuando, yo estoy tomando acción
para terminar con esa violencia o con ese abuso, con ese acoso. Exactamente. Y lo más importante es hablar de estos temas con nuestra familia y amigos. A veces las personas no cambian porque han reflexionado sobre estos problemas. O sea, aunque tengas tu denuncia, aunque tengas tu razón por parar, no paran. Entonces el diálogo puede ser una herramienta poderosa. Para entrar en conclusión, solo queda añadir que cuando más mujeres ocupan los espacios para hablar, creo que más amplio es la información que pueden obtener las personas y cómo pueden eh, ayudarlas. Exacto. La violencia de género sigue siendo un problema muy grave, pero si todos y todas tomamos acción, podemos cambiarlo. No es algo que se resolvería en un solo día, en un día para otro, pero reconocerlo y hablar de ello es el primer paso. Así es, Cosmar. Si nosotros queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos con la igualdad en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea haciendo una acción tan pequeña como hacerle ver a la otra persona que no está bien, hasta ir haciendo como granitos de arena, disculpa, que puedan hacer el cambio, que podamos hacer esa diferencia, esa notoria de que algo está cambiando, que la gente no se queda callada, que las empresas puedan pagar de forma equitativa tanto hombres como mujeres, que en las escuelas se les enseñe a los niños y niñas por igual, que a los adultos de tercera edad se les trate de la misma manera, ¿no? Exactamente. Todos tenemos un papel en esta lucha, incluyendo las víctimas. Si eres una víctima y buscas tu ayuda y te das tu lugar en medio de todo este caos, podemos hacer una gran diferencia. Ya sea también las personas que no somos víctimas. Podemos estar denunciando, podemos estar escuchando, podemos estar apoyando a víctimas, podemos estar promoviendo el respeto en nuestro entorno y así poder dar mínimo un paso adelante en esta lucha, ya que es una lucha que va a durar mucho tiempo como lo ha estado durando ya. Entonces necesitamos luchar juntos para poder pararla. Esperamos que este episodio les haya servido para reflexionar y motivarse a tomar otra acción y que pues les sirva de aprendizaje y sepan qué hacer si están en una situación como esta. Recuerden que terminar con la violencia de género requiere un enfoque integral que involucre tanto a la sociedad, el gobierno, las instituciones educativas y a las personas, pero esto tiene que ser con un esfuerzo conjunto. Es súper fundamental promover la educación y la sensibilización desde temprana edad, en las primarias, desde que los niños son súper chiquitos, desde el kinder. Y esto nos ayuda a fomentar el respeto, la igualdad de derechos y el rechazo a los estereotipos de género. Además, se debe fortalecer el marco legal para garantizar la protección de las víctimas, asegurando, disculpa, que existan medidas preventivas y sanciones efectivas. Y es muy importante crear redes de apoyo para las víctimas y brindarles recursos para su recuperación. Tomar en cuenta que no es cualquier cosa, que esto es sumamente importante y que alguien la está pasando muy mal y ponernos en ese lugar y tener esa empatía de ayudar a la otra persona, ¿ok? Entonces, es la prevención también pasa por cuestionar y erradicar normas
culturales que perpetúan la desigualdad y la violencia. Solo a través de un cambio cultural profundo y un compromiso colectivo podremos avanzar hacia una sociedad libre de violencia de género. Muchas gracias por participar a todos y gracias por escucharnos en Hablando de Igualdad. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Bye.